Buenas noches, soy Luis Alfredo Bonilla, el profesor de teatro, y esta noche hablaremos. Ah, hablaremos. Hablaremos sobre un enfoque psicoanalítico sobre el problema de la creatividad en el teatro. Porque cada vez que vemos teatro no es simplemente ir a la esencia, sino que surgen muchos problemas para poder llegar al punto creativo, que es lo que muchas veces tenemos esos bloqueos, por así decirlo, creativos, para entrar en el desarrollo propio de la idea, o de las ideas, o de los planteamientos. En este momento en el que estamos, pues surgen muchas preguntas. Siempre vamos a estar en la duda y en la incertidumbre en cuanto a lo que vaya pasando. Eso lo puede tener en cuenta una persona que a nivel creativo pues tenga la capacidad de manifestarse. Un escritor, por ejemplo. Entonces en la relación del teatro está lo que es la visión propia de dramaturgo o autor. También la visión propia del director como tal. Y en este caso pues la del actor, que es el que se encarga como vehículo, por así decirlo, de llevar hacia un público, hacia un espectador, todo el proceso. O sea, digamos que ahí termina el proceso desde lo creativo. Pero cada una de estas figuras tiene una o varias circunstancias donde hablaremos un poquito en general de cada figura, de cada persona o de cada figura que se encarga de esto. Digamos que para el autor o los autores de dicho material, pues siempre influye la realidad o la naturaleza del ser. La historia, por ejemplo, la historia del ser humano influye mucho en la visión del autor. Una situación personal, una situación social, un evento mundial eh, y obviamente una acotación histórica es la que le permite al autor entrar a definir o a organizar las ideas o la idea. Todo eso va en el proceso creativo. La cuestión de la dificultad en la creatividad viene de lo que es en el desarrollo técnico, viene lo que es la incertidumbre que le puede generar la acotación mínima, donde no hay un más allá. Digamos que se bloquea la cuestión y a partir de ahí es donde viene ese salto. Hay una conexión también que es infantil, por así decirlo, desde la visión del dramaturgo o del autor, porque a partir de ahí también hay una conexión. Digamos que en el punto desde la infancia también viene un poco la relación que nos permite estar ahí. Ahora, por ejemplo, mira, ponemos este telón, que es un telón rojo. Entonces, si vamos al color que lo hemos trabajado, pues ahí donde viene toda esa imagen roja de las emociones y es definir por dónde volvemos a retomar la cuestión de la historia o de la dramaturgia de lo que se quiere contar. Esto en primera instancia del autor. En segunda instancia viene el director, que el director también tiene una visión externa. El director debe tener una visión primero interna en el proceso de lectura y de aprendizaje de lo que es la cuestión creativa, pero también viene la visión externa. Entonces también vienen los conflictos. Porque si el director, por ejemplo, no se conoció con el autor, porque igual pueden ser de épocas distintas, entonces ya el director entra en su propio conflicto de definir o hacia dónde iba el autor inicialmente. Es como entender la visión del autor a través de lo que propone en la escritura del guión, en la escritura de la historia. Entonces viene el conflicto del director en cuanto a cómo resolver la visión o la mirada interna del dramaturgo. En este caso también vendría en el proceso creativo el actor. El actor que somos nosotros los que nos dedicamos a exponernos, porque
en realidad al actor lo que le gusta es exponerse. Muchas veces decimos, no, qué vergüenza, me da mucha vergüenza pararme frente al escenario y todo eso, pero en el fondo no es vergüenza. En el fondo realmente son las ganas de exponernos, las ganas de exponerse frente a un público. Exhibirnos más que exponernos. Somos exhibicionistas los actores frente a lo que queremos mostrar. Entonces, si nos damos cuenta, está la visión del autor, la visión del director y la visión del actor. En este caso, los dos primeros, autor, dramaturgo y director, pues es una visión interna. Desde el punto historiográfico del autor y desde lo que es la puesta en escena del director y la ejecución de la misma, del mismo desarrollo de la obra del actor. Esto está en el proceso creativo. Entonces, siempre vamos a tener ese enfoque psicoanalítico del por qué o hacia dónde va, o por qué siempre existen esos bloqueos en el teatro. Eh, Nos podemos enfocar en parte en estudios iniciales de Freud, cuando él habla sobre el complejo de Edipo en este caso, ¿no? Podemos hablar desde ahí, un poco, pues digamos que es un acercamiento básico para darles información básica de por dónde puede ir todo lo que digamos que la propuesta y la analogía del drama. Les recomiendo que podemos también un poco analizar el drama de lo que es el complejo de Edipo y, y buscar todo lo que ha sido la reacción inmediata desde la propuesta de Freud para entender un poco más allá de lo que era el análisis dramático, ¿no? Lo que significaba el complejo de Edipo. Entonces, eso fue en su momento también, estoy hablando de 1900, bueno, como propuesta este libro de principio de siglo, y después ya en los años 50, donde ya se comienza a analizar todo este tipo de cosas, desde el acercamiento psicoanalítico hacia lo que es el teatro moderno, por así decirlo, o el teatro contemporáneo. Hablo de todo esto como proceso creativo. En el propio proceso creativo, que es lo que ya sabemos en lo que son los hemisferios, el izquierdo y el derecho, pues es lo que nos permite ese proceso de la creatividad. Existe lo que es la fluidez, lo que es la singularidad, lo que es la flexibilidad y lo que es el propio proceso como tal. Entonces, en la fluidez hablamos, por ejemplo, cuando el dramaturgo genera desde su herramienta creativa, desde su herramienta literaria, ese bien hacer. Es como cuando alguien hace con fluidez, por ejemplo, montar bicicleta. Ah, mira, qué fluidez la de esa persona al montar bicicleta. Pero también tuvo un proceso. Su proceso fue el de primero aprender el mecanismo a nivel mental y el mecanismo propio a nivel corporal de lo que era montar en bicicleta. Tomarse el tiempo o que le ayudasen en el apoyo de los pedales y buscar la manera del manejo de la dirección y de repente el equilibrio. Entonces el cerebro ya prácticamente logra hacerle entender al cuerpo lo que es el equilibrio y el impulso para poder entrar en la dinámica de montar en bicicleta. Entonces ahí es donde viene un proceso de flexibilidad. Hablamos también un poco de la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Es lo que hace una persona única, algo singular. Todo ser humano tiene algo singular. En este caso, podemos ir directamente a nuestra huella, ¿no? A nuestra huella dactilar, nuestras huellas dactilares. ¿Qué es lo que nos hace únicos y singulares? En otros aspectos, pues, es lo que una persona puede destacar dentro dentro de un mundo, dentro de su entorno inmediato, la singularidad. Y la flexibilidad, pues ya a nivel creativo, pues es lo que es la cuestión de adaptación. Cuando hablamos de adaptación, hablamos de lo que permite al director, en este caso como figura dentro del proceso creativo y dentro de la propia, dentro del propio problema, ¿no?, de la creatividad, es ese proceso de adaptación que muchas veces los directores no podemos o no llegan a propiamente a adaptar de lleno lo que dice propiamente la obra en sí, sino que tiene su propia visión y puede ser algo así como un revolucionario en el sentido de cambiar el contexto de la obra
sin violentar el texto, pero sí voltearle hacia otro mundo, otra visión, lo que es el propio concepto o el propio concepto interno de la obra como tal. En este caso el actor también. El actor viene a ser muy singular frente a lo que es la propuesta escénica, porque una misma obra puede estar representada muchas veces, miles de veces, pero cada vez tendrá algo nuevo, que son los actores. Algo singular, que es cada actor, a pesar que sea el mismo texto, va a ser singular frente a lo que desarrolla en lo que es la propuesta escénica. Entonces, ahí más o menos nos vamos acercando a lo que es la propuesta del enfoque psicoanalítico de los problemas de la creatividad. Entonces, en el teatro, siempre vamos a estar expuestos hacia lo que es la consecución de la relación con el público, pero también a nivel interno, todo lo que es el proceso entre el autor, el director y el actor como tal. Hablo de autor, dramaturgo, director y actor. Entonces, esto nos puede quedar una herramienta más, ¿no? Una herramienta más que vamos proponiendo para entender todo lo que es el proceso creativo. Seguimos avanzando frente a cada herramienta que estamos dando, cada semana, cada 8 días, para así seguir armando ese puzzle dentro de la propuesta que estamos haciendo en la formación. Todo esto, pues, obviamente lo estoy exponiendo a nivel teórico. Esperemos que podamos ir un poco más allá y seguir en nuestro proceso. Pero les voy a recomendar este libro. Este libro es de Philip Weisman y se llama La creatividad en el teatro. Es un estudio psicoanalítico que se hizo en los años 60, años 50, años 60, y donde nos presentan esa propuesta para realmente entender, o por así decirlo, entrar en la mente como les digo, del dramaturgo, en la mente del director y en la mente del actor. Y ahora como nosotros, como actores, pues más que todo todavía, para entender que nosotros somos el vehículo psicoanalítico de lo que proponen los dos anteriores para llevar a cabo la comunicación con el público desde y hacia el público. Así que una vez más, pues muchísimas gracias, espero que tengan muy buena semana y los dejo pues con este análisis psicoanalítico del problema de la creatividad en el teatro. Muchísimas gracias y que tengan buena semana.